días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues bien, aquí de miércoles. de miércoles. Puntuales a nuestra cita. Totalmente. Esto ya se empieza a convertirse en parte de la identidad. Todos los miércoles a las 10. Pero bueno. Efectivamente. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, tiene bastante relación con cosas que hemos estado hablando estos días atrás y que yo creo que en este momento también son importantes para completar un poco el círculo. Y vamos a hablar básicamente de algo que nos pasa a todos, ¿no? Y es que estamos en entornos que ya todos llamamos o hablamos de entornos disruptivos, es decir, que de un día para otro te pueden cambiar las condiciones o pueden cambiar cosas que te obliguen a plantearte qué vas a hacer tú ante el cambio. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener como empresa unas estrategias o una forma de concebir la estrategia más que unas estrategias que nos permitan responder en tiempo y forma a ese cambio que de repente, pues eso, entra como así a mogollón, ¿no? Por eso es disruptivo, porque de repente no te lo esperas y necesitas tener la capacidad o la infraestructura, entre comillas, o el concepto para poder responder pues con la rapidez que exigen los entornos actuales también, que no es lo mismo que antes. Entonces, vamos a hablar básicamente de eso, ¿verdad, Leopoldo? Sí, efectivamente. Yo creo que es un poco, un cambio de chip, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, de que ya el entorno, ayer lo hablaba con otra persona, bueno, si es que llevamos así desde el 2007, desde el 2008. Entonces, a partir de ahí, el concepto, que es una cosa sencilla, como todas las cosas que traemos, lo único que hay que hacer es convertir esa estrategia o ese proceso que conlleva la estrategia, pues convertirlo en un proceso permanente. De tal manera que siempre estés, definiendo, pues eso, conociendo todos los factores, los internos, los externos, y entonces elaborar un plan que sea sencillo, pero que a su vez, que a la vez sea pues eso, que sea útil y que te sirva pues para enfrentar cualquier situación. Conforme mejor conozcas tu entorno, los factores que hemos dicho, tanto internos como externos, pues mejor podrás responder. Al final lo único que se trata es, bueno, pues es intentar tener los mayores datos posibles y a partir de ahí es la forma de poder tomar una decisión. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar. Bueno, pues cómo obtener esos datos, con qué herramientas nos pueden ayudar, bueno, y poco más. Porque, bueno, se puede, bueno, te quiero decir, para el tiempo que normalmente tenemos para estas charlas, que vamos a dar unas pinceladas y, como siempre decimos, bueno, que el que quiera ahondar en el tema, que vea que es una cosa que es muy interesante, que es necesario en todas las empresas, pues que nos contacten y alguna idea más seguro que les damos. Claro. La idea es que, como bien decías tú, ¿no? O sea, convertir la estrategia en un proceso permanente, primero aclaremos este concepto, ¿no? O sea, no significa que tengas que estar todo el tiempo elaborando estrategias como loco y que de repente pues tengas que estar todo el tiempo haciendo decisiones estratégicas, tomando decisiones estratégicas. Lo que pasa es que, digamos, tenemos un concepto en el que hace ya, pues eso, como dices tú, desde antes del 2007 más o menos, bueno, pues la estrategia era eso, que en un momento dado hacíamos o planificábamos en noviembre, diciembre o enero y que ya se quedaba ahí el resto del año y que ya solo era cuestión de ponerlo en marcha y ya está. Bien, el concepto ahora es, sí vamos a hacer lo mismo, obviamente, en algún momento nos sentamos a planificar una estrategia para el año, para el siguiente año, para el medio plazo, para el largo plazo, pero la idea de concepto permanente significa que lo hemos hecho de tal manera y hemos diseñado estrategia de tal forma y lo hemos, digamos, estructurado de tal manera que si de repente hay un cambio repentino, y por eso lo de la disrupción, tenemos la capacidad, mirando esa estrategia, de que rápidamente podamos tomar la decisión estratégica que nos requiere ese cambio sin que tengamos que convertirlo en un drama, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de permanente, es decir, que cuando creemos esa estrategia tengamos las herramientas que nos permitan, en un momento dado y ante un cambio disruptivo, pues esa es la palabra que usamos y que aparecen, por lo tanto, de repente, podamos rápidamente reaccionar viendo esa estrategia que tenemos y desde ahí tomar una decisión rápida, pero a su vez inteligente. Y ese es el concepto de permanente, no que estemos todo el tiempo ahí dándole, sino simplemente que lo hayamos hecho bajo ese prisma para que sea fácil reaccionar, incluso adelantarte a lo que vas viendo que va a suceder, ¿no? De alguna forma es ese y la clave es lo que tú dices, es reaccionar de la forma más rápida posible.
¿no? Pues se trata de estar lo más preparado posible, pues porque estamos en entornos en los cuales yo creo que en la mayoría de las empresas el largo plazo ya ni se plantea, porque es impensable Bueno, hacer estrategias. Es decir, puedes hacer un plan maestro, por llamarlo de alguna manera, pero que si es difícil planear a medio plazo, a largo plazo muchísimo más. Pero bueno, vamos a lo Bueno, realmente, claro, el concepto a largo plazo a lo mejor no es que no planifiques a largo plazo, porque eso iría en contra de eso que sabemos que es importante, que es la visión de la empresa, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos del largo plazo, pero entonces estaremos cargándonos una plumazo el concepto de visión. Lo que sí que es cierto es que bueno, nosotros planificamos qué queremos ser de mayores, ¿no? Como suelo decir yo en términos más coloquiales, y eso evidentemente implica un largo plazo. Si nosotros hemos adoptado un sistema para diseñar la estrategia parecido al que os vamos a compartir ahora, o uno similar, que permite que en la medida en que vemos que un cambio aparece que puede afectar a ese largo plazo, tenemos la capacidad de reaccionar para tratar de volver otra vez a estar en el camino del largo plazo que queremos conseguir. Lo único que ocurre es que evidentemente tenemos que estar mucho más pendientes y tenemos que tener mecanismos de adaptación mucho más rápidos y flexibles para que si el cambio que nos acontece desde fuera es importante y afecta a esa visión, tengamos la capacidad de hacer un plan alternativo, plan B o plan C o plan D o plan F, para volver otra vez al camino y volver a estar otra vez enfocados a la visión. Entonces sí que existe a largo plazo, solo que con un concepto diferente de gestión de largo plazo, ¿no? Que al final es lo que cambia radicalmente el enfoque. Básicamente, bueno, bajo mi punto de vista, porque si no nos perderíamos en lo de, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, hombre, queremos llegar a ser algo, ¿no? Y eso no ocurre en un año ni en dos, eso suele ocurrir con más tiempo, ¿no? Realmente. Exacto. Bueno, y vamos a ir empezando. Entonces, bueno, pues para poder efectivamente pues analizar, poder gestionar esta estrategia y poder ver pues los efectos que pueden causar en la empresa, yo creo que lo primero es, pues eso, conocer lo que decía yo al principio, los factores claves, tanto internos como externos, que son los que nos van a ayudar pues eso, a desarrollar ese plan estratégico para que sea efectivo. Exacto. Es que al final hay tres cosas que uno debe tener presente hablando ya de estrategias. Pues digamos que están por una parte, como bien dices tú, los cambios externos, todo lo que signifique externo a ti, por tanto en el mercado, en el sector, en la economía, en fin, todo lo que esté fuera de ti. Y luego dentro de ti están, digamos, las áreas de tu empresa o departamentos que son muchos, pero no todos son claves, y las capacidades que tiene tu empresa como organización o tú como emprendedor, que también son muchas, pero no todas son claves. Y aquí el truco radica en que de todos esos factores de fuera, de todas tus áreas de empresa y de todas tus capacidades, seamos capaces de identificar cuáles son las esenciales fuera, las esenciales dentro. Porque entonces lo que estamos apostando es por ir a lo que realmente causa impacto cuando se modifica. Porque hay muchas cosas a considerar. Entonces, lo que no podemos hacer es tener una estrategia rodeada de un montón de cosas que al final, cuando vayamos a volver a mirar, nos cuesta mucho encontrar el foco, el punto de inflexión. Entonces, el concepto que hay detrás de esta idea es, vamos a identificar claves en fuera, claves en áreas y claves en capacidades o competencias para que así nos sea mucho más fácil enfocar el tiro, básicamente. Sí, hacerlo lo que siempre decimos, hacer las cosas de la forma más sencilla posible, que es un poco de lo que se trata, porque al final no se trata de hacer grandes planes ni planes de muchos, un libro con un plan no tiene sentido, porque estaríamos un poco lo que dices, no sabríamos dónde mirar para ver exactamente qué es dónde nos tenemos que enfocar. De lo que se trata, pues es eso, es intentar, pues eso, coger los factores, los que realmente son los que más influyen, los que son clave, por decirlo de alguna manera, para intentar que ese plan pues sea de una página, claro, en lo posible. Sí, es decir, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y la sencillez yo creo que aplica para todo. Aquello de KISS, ¿no? Keep it stupid, algo así es. Bueno, es decir, keep it simple, perdón. Keep it simple, stupid, es el famoso acrónimo de KISS. Vale, funciona para todo y aquí también. Es decir, si tú no eres capaz de poder explicar y transmitir, comunicar tu estrategia a una sola página, y ahora veremos cómo lo puedes hacer,
posiblemente es que no tengas suficiente claridad en tu estrategia como para que otras personas puedan entenderlo de una forma simple y que por lo menos, y por tanto, que esté bien enfocada. Si necesitamos 20 páginas para explicar una estrategia, luego otra cosa son los detalles que luego tendrán parte del plan de acción. Yo no me meto ahí, pero si para explicar una estrategia necesitamos 20 páginas, es que posiblemente no tenemos las cosas suficientemente claras como para poder luego ir rápidamente a un punto y modificar lo que es necesario modificar. Entonces, importante, seamos capaces de explicar a otros nuestra estrategia de empresa en una sola hoja, en una sola página. Ya veremos si con un sistema, con otro, con el que luego al final a ti te encaje mejor. Pero no podemos pensar de explicar una estrategia con no sé cuántos, ¿verdad?, folios y papeles, porque al final eso significa que nosotros mismos nos estamos perdiendo en lo que es la propia definición de lo importante. Sí, es lo mismo que cuando te preguntan que qué ventaja competitiva tienes, pues es un poco lo mismo. Si al final somos confundimos, en este caso, por ejemplo, confundimos características con los beneficios que aporta tu producto o servicio. Y eso es lo que tenemos que tener esa capacidad de síntesis, porque eso es lo que te va a ayudar no solamente a elaborar el plan, sino que además transmitirlo a todas las personas de la organización que, bueno, pues que estén implicadas en ese plan y que son los que al final lo van a implementar, ¿no? Claro. De hecho, de todas las posibles opciones que existen, y bueno, pues evidentemente hay muchas formas de hacer esto que estamos diciendo, hoy os queremos contar pues un modelo en concreto que es de Xavier Gimbert, que es un consultor estratégico, y que él llama núcleo estratégico, lo llama así, ¿vale? Y que básicamente lo que utiliza son, pues eso, dimensiones claves y ejes estratégicos. Fácil y sencillo. Y muy visual, por cierto. Lo cual también ayuda mucho a comprender las cosas, porque como sabéis, bueno, si no sabéis, la mayor parte de las personas, un importante porcentaje, yo creo que casi más del 75% de las personas somos eminentemente visuales. Con lo cual, cuando tú estás tratando de explicar algo tan complejo como una estrategia, el que tengas algo que sea muy visual va a ayudar a que te va a ayudar a que las personas entiendan mucho mejor lo que les quieres explicar. Por eso también el concepto de núcleo estratégico tiene más sentido, porque además se refleja de una forma gráfica y eso hace que sea más fácil explicar eso a terceras personas, cosa que es interesante si tienes un equipo, si tienes que ir a un banco, si tienes que ir a hablar con proveedores, si tienes que ir, ¿verdad?, a tratar con los diferentes stakeholders de tu negocio, que casi siempre son más de uno, ¿verdad? Sí, porque al final es eso, es decir, bueno, pues realmente dice, bueno, ¿cuál es lo que llaman núcleo estratégico, que es lo que muchas empresas llaman la misión de la empresa? Pues al final de lo que se trata es decir, bueno, pues que en principio primero analizar el mercado, que es algo tan sencillo o tan complejo como decir, bueno, pues sabemos quiénes son nuestros clientes, lo que tenemos que saber también es qué es lo que valoran de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues decir, bueno, pues y dentro de nuestro sector, pues eso, cuáles son, qué estrategia es la que queremos, bueno, pues cuáles son las dimensiones que son las claves y bueno, y luego decir, bueno, pues de todas las actividades que hace la empresa, bueno, pues a ver en cuál vamos a basar nuestra estrategia. Y luego, bueno, pues una vez que ya tienes analizada la estrategia, pues ver las capacidades. Y es un modelo que se va retroalimentando, porque en base a lo que vas haciendo, pues vas viendo la respuesta de tus clientes. A partir de la respuesta de tus clientes vuelves otra vez a mejorar la estrategia, vuelves a saber dónde esa estrategia, qué actividades de la empresa son las que afectan y bueno, y vuelves a ver y vuelves a identificar cuáles son tus capacidades clave y vuelves otra vez a retroalimentar el sistema. Por eso también es lo que hablábamos al principio, que es una forma es un plan estratégico que podríamos llamar dinámico, que es que no para nunca, sino que es una cosa que se va modificando de forma, o se va actualizando de forma permanente, que en definitiva es lo que te va a hacer estar preparado para lo que decíamos al principio, para que en un momento determinado cualquier cosa o cualquier suceso que afecte a
sea de tu sector, sea de tu mercado, sea del tipo que sea, pues te dé la agilidad necesaria para, bueno, pues para poder tomar las decisiones y hacer frente a ese suceso que bueno, pues que no has podido prever. Exacto. Luego, una vez que tú has utilizado esas dimensiones claves que, como bien decías tú, se retroalimentan, la idea es que puedas llevar esto, como decíamos antes, a formas de representación fáciles, ¿no? Simples. Entonces, en este modelo se utilizan lo que llaman ejes estratégicos. ¿Vale? Al final, yo por lo menos, que también soy de esa mayoría de personas que lo visual me ayuda mucho, es la idea de que de un golpe de vista, ¿no? Puedas ver claramente, entender la macroestrategia de la empresa. Entonces, tú puedes tener ejes estratégicos de tu empresa como un concepto de estrategia, puedes tener ejes estratégicos de tus competencias y tus áreas esenciales, que es lo que decíamos antes, de ventaja competitiva y capacidades esenciales, y luego puedes tener también ejes estratégicos del sector, porque al final obviamente te mueves en un sector concreto que tiene sus propias características, ¿vale? Cuando vas haciendo eso, al final, y lo vas separando, llega un momento incluso en el que obviamente puedes complicar el modelo hasta el punto de juntar todo y ver cómo las cosas se interrelacionan con las otras. Pero la verdad es que cuando lo vas haciendo como en cascada y vas de lo fundamental, luego vas bajando en detalles, de una sola, incluso en un solo folio, haciéndolo, ¿vale? ¿No? Bueno, igual una 3 mejor porque es más grande, se ve mejor. Puedes tener toda esta dimensión para poder explicar en cualquier momento muy fácilmente por qué si has elegido un estratégico de estrategia, esto cómo se lleva a cabo en tus capacidades esenciales en tu ventaja competitiva, qué ventaja aprovecha del sector y para ver que eso tiene sentido y que es algo que te va a permitir realmente llevarlo a cabo. La idea es que sea fácil para ti o para cualquiera que esté viendo contigo esa estrategia, entender de dónde viene cada cosa, para qué se hace lo que se hace, en qué contexto se está poniendo eso y cuáles son las acciones claves en las que va a haber que enfocarse. Que lógicamente luego cada una de esas cosas va a llevar su propio plan de acción, sus KPI, lógicamente, ¿no? Pero de entrada estamos hablando del macroestrategia, que es la que va a definir el resto luego de las cosas pequeñas, ¿no? En este caso. Sí, bueno, al final de lo que se trata es eso, pues, es verlo en un dibujo, pues eso, cuáles son tus capacidades esenciales y cuáles son tus ventajas competitivas, que es lo que te va a ayudar, bueno, pues a esquematizar toda esa estrategia bueno, y para saber efectivamente cuáles son esas capacidades que son, y sobre todo analizar cuáles son las capacidades y las ventajas que son imprescindibles para, bueno, pues para poder construir valga la redundancia, la ventaja que tengas que puedas tener en tu sector, en tu mercado, de cara a la competencia, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, porque al final en cualquier mercado, bueno, o te diferencias o si eres uno más, pues al final tampoco no te auguro una larga existencia, porque como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, si no puedes competir, si no tienes una ventaja, al final lo que vas a entrar es a ser uno más y lo que vas a competir es por precio, con lo cual, bueno, pues no suele ser una buena estrategia. A no ser que seas Alibaba y cosas de estas, no. Y que vayas a volumen, pero claro, estamos hablando de empresas con unos recursos pues impensables para el resto de los mortales, ¿no? Está claro. Pero bueno, al final, fíjate que cuando la idea también, volviendo otra vez ya a la práctica realmente de este modelo, es, por ejemplo, decir, a veces yo, por ejemplo, he visto clientes que te intentan explicar, pues, vale, ha hecho una estrategia, entonces intentan explicarle a terceras personas, en este caso a mí, bueno, pues esto hemos hecho esto, hemos elegido esto porque estamos aquí, y te ponen un párrafo de por qué están ahí, no sé cuántos, y entonces queremos ir allí otro párrafo de 20 líneas explicando eso, y luego, entonces llega un momento cuando vas por el párrafo 3 ya no quieres leer más porque ya te has perdido, ¿vale? Entonces, la idea de esto es, eso mismo lo puedes hacer en un simple esquema, porque incluso si tú tienes, en el caso de este modelo, por ejemplo, cuando coloca los ejes son, al final tienen en los dos, si yo elijo un eje, imagínate, pues yo sé, que una estrategia tiene que ver con la internacionalización, ¿vale? En tu empresa. Vale, pues si yo pongo ese eje tendría dos extremos, el de sí, voy a apostar por la internacionalización bastante o no voy a apostar por la internacionalización,
Perdón. Entonces, cuando tengo los dos extremos, ¿qué es lo que hago? Que visualmente me coloco en cuál estoy y además me coloco en el punto del eje que necesito colocarme, en función de dónde esté en esa estrategia y en qué dirección quiero ir. Son acuerdos visuales de formas que vas a decidir tú, pero que al final alguien que de repente mira eso de golpe dice, pues lo entiendo, vas a hacer esto porque estás aquí, quieres ir aquí, vas a entrar con esto que te va a llevar aquí y al final esto te va a llevar aquí. Es decir, la idea es que tenga sentido, más allá de que tenga sentido para ti, que lo has pensado, tenga sentido para todas las personas que van a tener que compartir contigo esa estrategia. Y eso a veces no es tan fácil, porque ya sabemos siempre que tú piensas, tú haces, tú decides y muy bien, lo entiendes todo porque está en tu cabeza, pero tienes que poder encontrar una forma de sacar eso fuera y que la gente lo entienda igual de bien que lo has entendido tú, porque si no vas a perder mucha capacidad de influencia para que te apoyen la estrategia y para que luego, si tienes equipo, hablamos de empresas más grandes, puedas hacer los cómplices de esos cambios repentinos que necesitas hacer en la estrategia. Sí, al final es lo que tú dices, es de forma visual, pues eso, ver en cada eje, pues eso, en qué vas a basar tu estrategia, como tú decías, puede ser la internacionalización, puede ser, por ejemplo, la mejora en formación o en atracción y retención de talento, puede ser adoptar nuevas tecnologías, puede ser incluso una cosa que muy pocas empresas a lo mejor se plantean, que es generar alianzas con sus propios competidores, porque a lo mejor, bueno, pues si eres más fuerte, pues podrás llegar probablemente más lejos. Luego, a lo mejor parte de la estrategia puede ser, bueno, la marca personal, la marca de la empresa, la innovación y como tú decías, al final todos esos son ejes que en cada uno de ellos pues vas a ir marcando porque como al final no puedes hacer, probablemente no puedas hacer, nadie tenga capacidad de hacer todo a la vez, porque no estamos hablando en el caso de las empresas con las que nosotros trabajamos, no son multinacionales y aún en el caso de ser multinacionales, pues bueno, tienes que ir viendo en cada punto, pues al final no tienes recursos infinitos, con lo cual, bueno, pues a lo mejor con lo que tú decías de la internacionalización, bueno, pues a lo mejor estamos hablando de que inicialmente, bueno, pues a lo mejor vas a extender tu mercado en Europa. Bueno, pues ese es un primer paso. Las personas, pues puedes ir integrando haciendo planes de formación o incentivos o no sé, cosas. Tecnología, bueno, pues habrá cosas que puedas adoptar o no, porque no se trata de hacerlo a lo loco, sino hacer cosas que sirvan para algo. Y así un poco con todo. Y en base a eso, pues saber en cada punto del eje dónde estás y a partir de ahí irte moviendo. Teniendo también teniendo en cuenta una cosa básica que es que todo forma parte de una estrategia general y que todo tiene que ir avanzando para conseguir un fin único para todo. Entonces tienes que ir viendo en cada punto que tocas cómo incide y qué mejoras trae, porque a lo mejor, bueno, pues como no todas las empresas son iguales, a lo mejor hay algunas que el tema de la internacionalización, como tú hablabas, a lo mejor ni se lo plantean o nunca ha sido su especialidad y no se lo plantean, pero bueno, a lo mejor el tema de la marca sí lo han trabajado y es una cosa que les da resultado, bueno, pues pueden seguir en esa dirección y bueno, y eso es lo que de alguna manera tienen que ir viendo y lo que tú dices, ponerlo todo en una hoja para que efectivamente todo el mundo lo entienda y todo el mundo sepa en qué dirección tiene que remar. No, incluso para también saber si eso que eliges al final es factible o no. Es decir, cuando, por ejemplo, estás haciendo ya el eje estratégico pues, de las ventajas competitivas, ¿no? Decíamos, pues la marca, la internacionalización, la calidad, lo que elijas en tu empresa, ¿vale? Estos son, dependiendo, como bien dice siempre Leopoldo, de la empresa que tengas. Al final también puedes poner la forma en la que supuestamente lo vas a conseguir, con pequeños apuntes, quiero decir. ¿Por qué? Porque en ese momento también, además de que esté dando claridad, estás viendo si efectivamente es factible. Porque tú puedes pensar, pues yo qué sé, venga, voy a apostar por la calidad. Vale, ahora, apostar por la calidad o como la ventaja competitiva de la calidad que va a suponer. Pues yo qué sé, pues un programa de mejora continua. Pues potenciar la formación, pues identificar mejor necesidades del cliente. Vale,
pues la pregunta será, ¿todas estas tres cosas, por ejemplo, estas tres pilares, son factibles en mi empresa en este momento? Porque si en este momento no son factibles porque no tengo los recursos o porque mi nivel de inversión sería demasiado para lo que voy a conseguir, yo qué sé, te haces este tipo de preguntas, pues a lo mejor en ese momento te das cuenta de que ese de momento no puede ser un eje estratégico de ventaja competitiva, que a lo mejor tienes que buscar otra, que en este momento, y considerando todas las variables, realmente sea factible para tu empresa con los recursos disponibles hoy o aquellos que puedes conseguir en corto plazo. Tampoco se puede simplemente hacer la carta a los Reyes Magos y después pensar que todo va a ser factible. No tiene que poner dosis de realidad importante al analizar todo esto. Pero por eso, si lo haces de forma esquemática y vas viendo los cómo claves de cada uno, también te permite, antes de darlo por válido, saber si es factible o no es factible para ti y si lo sigues incluyendo como eje estratégico o a lo mejor de momento no lo es y otro es el eje estratégico más importante que te lleve más cerca de lo que tú quieres. Claro. Sí, efectivamente, porque bueno, pues lo que hemos comentado, primero tiene que tener una lógica y luego hay una relación y bueno, hemos hablado de tres tipos de ejes estratégicos y además tiene que haber una relación entre ellos. O sea, no puedes estar pensando por un lado en tus clientes y pensar en qué dimensión quieres tomar sin tampoco tener en cuenta, pues eso, cuáles son las ventajas competitivas y la capacidad que tiene la compañía, porque todo tiene que ir a uno. Tenemos los recursos que tenemos y nos movemos en el mercado que nos movemos. Hay mercados que a lo mejor se mueven exclusivamente, por ejemplo, a nivel nacional, otros que prácticamente todo lo basan en la internacionalización, ¿no? Y en base a eso, pues dependiendo de cada sector, pues tendrás unos ejes, cada eje tendrá una dimensión y en base a esa dimensión, pues tendrás que adoptar una estrategia u otra. Que es un Exacto. poco Sí, y la idea al final, cuando haces todo eso, es que también te asegures de que no hay incongruencia entre las cosas que planteas, ¿no? Es decir, una de las cosas que a veces no sé si estamos del todo conscientes, y por lo menos eso a mí me pasa a mí personalmente me pasa a veces a nivel personal y en empresas sucede también, es que planteamos un objetivo y una acción, otro objetivo y otra acción, y a veces no nos damos cuenta que entre ellas son incoherentes o incongruentes. Y que a lo mejor el conseguir una cosa no permite conseguir la otra, incluso a veces están en contraposición, con lo cual también antes de darlo por finalizado, el hacer todo esto te permite ver si esas incongruencias existen o no, potencialmente, de manera que no empezar a trabajar para luego darte cuenta de que no, de marcha atrás, pues al final, como decimos aquí, si hay que ir se va, pero ir para nada es mejor no ir, ¿no? Entonces hay que hacerlo así, de esta manera. Pero al final, y estamos llegando ya casi al final de nuestro tiempo, como siempre, independientemente de que el modelo pues tiene sus complejidades y como decía Leopoldo, si queréis saber más, pues ya sabéis, nos llamáis y hablamos personalmente del asunto. El tema es que al final este tipo de conceptos te permiten sobre todo varias ventajas, ¿no? Una es la de la claridad, la de tener claro y comprender perfectamente en qué tablero te estás moviendo. Y es que eso es el punto de partida básico para casi cualquier cosa, ¿no? La sencillez y la comprensión es básico para poder hacer el resto de las cosas, con lo cual modelos como este y otros parecidos. La comprensión, para una buena gestión, si no hay comprensión y no hay sencillez, es difícil, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es lo que de este modelo, yo creo que una de las ventajas de este modelo es eso, es priorizar la sencillez, ¿no? Exacto. Y también ver, ya que lo utilizas, pues en ese momento también ver de forma clara al principio qué es lo que es complementario entre sí, qué es lo que se apoya o qué es lo que a lo mejor está en incongruencia, como decíamos antes. Y al final, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es cuando has hecho ese trabajo, lo tienes claro, ese modelo te permite que si de repente hay un cambio disruptivo importante que venga de fuera, o bueno, que venga de dentro por alguna razón, realmente tienes la capacidad de ver rápidamente qué eje tienes que mover, qué eje necesitas trabajar. O sea, no necesitas hacer todo un estudio porque lo que necesitamos es rapidez. Y si necesitamos rapidez, el hecho de poder mirar y ver claramente dónde hay que poner el foco y cuál es el punto caliente, te permite reaccionar en tiempo y forma, lo cual te diferencia de otras personas que van a tardar mucho más en darse cuenta de lo que tienen que hacer, ¿no? Claro, porque al final si tienes muy clara, pues eso, tu situación competitiva, las claves de tu situación y sobre todo cuando tienes cualquier suceso
pues tienes distintas alternativas porque ya lo has analizado, pues al final, ¿qué vas a conseguir? Pues lo que se consigue con datos, pues pensar y tomar una decisión rápida, que es en definitiva de lo que se trata, para poder efectivamente tomar una decisión rápida y que sea la decisión correcta, claro, sí, porque al final Total. todo se basa, como siempre, en tener la máxima información dentro de, bueno, pues de lo que planteamos al principio, el entorno disruptivo. Exacto. Y hasta aquí hemos llegado. Por cierto, hablando de estrategias, no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, aunque yo me he dado cuenta ahora al final, de que hace un momento estábamos poniendo nuestro título, episodio 601. Pues mira, ya nos gustaría, pero no, ha sido un error. Estamos en el episodio 61, ya lo hemos corregido. Estas cosas pasan, en fin, no es el 601, no os asustéis, es el 61, lo que significa que la próxima semana habrá un 62 y que esperamos que nos acompañéis con otro tema, pues bueno, de interés, en el que aportaros pues, nuestra experiencia, nuestro punto de vista y que os sirva para, bueno, para daros cuenta de alguna pequeña cosa que vais a poder modificar siempre para alcanzar mejores resultados. Pues sí. Y hombre, y ya que nos van a acompañar ahora al episodio 62, bueno, pues que nos acompañen hasta el episodio 601 también. Sí, también. No sé si llegaremos a tantos, no sé yo. Bueno, ya nos quedan menos ya. Bueno, ya nos queda menos, sí. Pero bueno, en cierta manera, bromas aparte, que a veces los lapsus existen, como en todos los sitios. Gracias por este ratito, gracias Leopoldo por la conversación, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Con otro tema, como mínimo, igual de interesante. Como mínimo. Venga, pues vamos a por ello y que tengáis una buena semana a todos. Venga, chao, Begoña.